ponte en contacto con nosotros desde nuestras redes sociales. Instagram, El Narrador Podcast. Twitter, @narradorpodcast. ¿Te gusta el terror? Sean todos bienvenidos a escuchar las historias del narrador. Buenas noches. En esta ocasión les relataré una historia de Daniel Navarrete, en la cual él nos narra cómo un padre defiende a su hijo de cosas infernales. Siéntense y disfruten de la historia. Ella. Avanzaban tomados de la mano. El camino era lodoso. Las lluvias de ese año habían sido fuertes, cosa que favorecía a la cosecha. A ambos lados del camino, los surcos de maíz se alzaban, verdes y ominosos, ya que parecía ocultar cosas. Al menos, esa era la sensación que él tenía. Un ligero viento soplaba sobre sus cabezas y mecía a los surcos, que danzaban y susurraban de un lado a otro. El maíz hablaba, pero no lo entendería jamás. No obstante, él sabía que había algo más en medio del maizal que con tanto esfuerzo sembró. Su hijo lo sabía. Observaba atentamente a la derecha y ambos escuchaban en paralelo a ellos. Alguien caminaba a su mismo paso. ¡Es ella!, repetía el niño mientras meneaba la cabeza como un metrónomo. Eso lo desesperaba, pero no podía reclamar. Su hijo no era igual que otros niños, era diferente. En su mente especial no merecía lidiar con lo que hacía semanas batallaban noche tras noche, algo que en lo que antes se negaban a creer, pero que por el correr de las noches había visto con sus propios ojos. Una mujer sin piernas, olor a azufre, tambores, tambores, tambores. ¡Quiero mi dona, papá! ¡Dona, dona, dona!, vociferaba el pequeño. Ya que lleguemos a casa, hijo, contestó mientras observaba el horizonte. El camino estaba próximo a acabarse y su cabaña ya estaba a la vista. Contempló el cielo. Algunos nubarrones grises avanzaban perezosos, ensuciando el purpúreo ocaso que ocasionaba el sol, ocultándose tras unas montañas. Dejaba atrás de sí un manto oscuro. Llegaron al círculo donde estaba edificada la cabaña. Alrededor de este solo había maíz. Nunca imaginó que esa cosecha que los mantenía a ambos por todo el año ahora les diera miedo. Una vez pusieron un pie en la grava del patio, los pasos que los seguían se detuvieron. Ella siempre esperaba ahí hasta que el sol terminara por esconderse del todo. El niño entró corriendo a la casa llamando a su madre. Eso le rompía el corazón. Ya nada era igual sin ella. Con impotencia, se quedó afuera de la cabaña durante un rato, viendo cómo el día moría y vomitaba a la noche. Observó hacia el maíz. No había duda de que algo regresaba a la mirada. Tomó varias piedras y las aventó con coraje. ¡déjenos en paz!, gritaba mientras lo hacía, pero sabía que de eso nada serviría. Esa cosa vendría esa noche, como las noches anteriores, pero ese día era especial, porque, aunque no tenía idea de cómo, sabía que esa noche sería la última.
Entró a la casa, la cual tenía todas las luces encendidas, aunque sabía que no sería por mucho tiempo. Preparó velas y el encendedor para tenerlas siempre a la mano. Encendió varias para estar preparado. Cargó el rifle que había comprado semanas antes, cuando pensó que los ruidos de pasos que escuchaba afuera de su casa por las noches eran provocados por algún ratero. Lo tuvo todo listo y sintió miedo. Padre e hijo dormían en la sala, la cual tenía una buena vista de los alrededores, ya que había quitado las cortinas con el fin de observar la dirección de donde ella venía. La cabaña solo tenía un piso, así que esa pequeña trinchera había sido exitosa en las ocasiones anteriores. Lo que le preocupaba es que un par de noches atrás, ella por fin había entrado a la casa. La vio alta y pálida, con una sonrisa torva y dientes amarillentos. Vio en sus ojos el infierno, pues estos refugiaban un color rojo. La maldad que escuchó en su voz rasposa le erizó cada vello de su ser. El niño. Le dijo: Dame al niño. Por un momento no había podido moverse, pero después, cuando vio que las manos largas con garras de la bruja se acercaban a su hijo, apuntó y disparó a quemarropa. La cosa chilló y se fue, pero no murió. Examinó dónde había disparado. Lo primero que vio fue la impresión de ser sangre viscosa. Ahora solo era polvo. Al día siguiente fue a ver al párroco, quien no le brindó ayuda alguna, así como la demás gente del pueblo. Muchos decían ver luces sobrevolando por los maizales de su propiedad, y nadie quería verse involucrado con una bruja. Se sintió decepcionado, pero aceptó de buena gana el agua bendita que el párroco le ofreció. «Ve con Dios», le dijo el hombre de fe, pero él sabía que Dios no sería quien lo acompañara. Ya estaba completamente oscuro. Su hijo golpeaba su cabeza contra un librero que había pertenecido a su madre. Deja de hacer eso, te lastimarás. El niño lo observó y se comió una dona de chocolate que tenía en su mano. Posteriormente, siguió chocando su cabeza contra el librero mientras repetía con voz suave: Mamá, mamá, mamá. Le daba lástima ver al niño así, pero no sabía a ciencia cierta si el pequeño sabía de su situación, o quizá para él era un juego o no captaba lo que sucedía. Por las noches había momentos en que se quedaba en una especie de trance. Por las mañanas le decía que su animal favorito era un unicornio. ¿En realidad sabía que algo lo quería? ¿Se sentía igual de aterrado que él cuando escuchaba los tambores? Esperaba que no, que su mente y su inocencia no le advirtieran el peligro que estaba tras sus talones. Hoy era su cumpleaños. Había nacido el mismo día que su madre. Ella decía que ese era el mejor regalo de cumpleaños que le podían dar, pero nunca pudo concederlo, ya que había muerto durante el parto de manera súbita. Aún así, el niño estaba familiarizado con cosas de su madre que él, en su dolor, nunca quitó. Ella decía que era el mejor regalo de cumpleaños que le podían dar, pero nunca pudo conocerlo, ya que había muerto durante el parto de manera súbita. Aún así, el niño estaba familiarizado con las cosas de su madre, que él, en su dolor, nunca quitó. El niño siguió golpeando su cabeza contra el librero, repitiendo la misma palabra con más fuerza. Su padre fue a quitarlo de ahí antes de que se lastimara, cuando sonó un crujido en la madera del mueble. El niño dejó de golpearlo al momento y lanzó una gran sonrisa mientras aplaudía frenético. Un hueco se había abierto en la madera, en una parte que estaba sobrepuesta. ¡Sí!
¡Mamá, mamá, mamá! Decía el niño mientras aplaudía. Él metió la mano al hueco, extrañado por el comportamiento de su hijo. Entre la madera y telarañas encontró una carta. Reconocía la caligrafía. Era de sus suegros, con quienes dejó de tener contacto luego de la muerte de su esposa. Lo último que supo de ellos fue que se habían recostado en las vías de un tren movidos por el dolor. Él leyó. La carta estaba membretada 11 años antes, un año previo al nacimiento de su hijo. El contenido de la epístola le heló la sangre. No podíamos tener bebés. Queríamos con desesperación. Hicimos un pacto con él. Sacrificar al primer hijo varón de la línea consanguínea. Perdón. Estrujó y destruyó la carta mientras pensaba en el rito pagano que sus suegros habían hecho y estaba condenando a su hijo. Un inocente que no debía pagar con el egoísmo de sus antepasados. No lo permitiría. El pequeño era especial. Sabía cosas que no debía saber, como por ejemplo, la primera vez que visitó la tumba de su madre, llegó con un ramo de girasoles en la mano. Esas eran las flores que ella amaba, y el niño quiso llevarle esas sin que él le dijera o le comentara. Aunque lo hubiera hecho, era poco probable que el niño siquiera procesara esa información. Abrazó a su hijo, y fue cuando las luces se fueron y los tambores comenzaron a sonar. El ritmo era lento, como la marcha de un gigante. Por sobre él se escuchaban varios gritos lastimeros. Eso era nuevo y lo aterrorizó. También, mientras abrazaba a su hijo, notó que el corazón de él se aceleraba y su respiración se agitaba. Tenía miedo. Difícilmente lo soltó y tomó el arma. Cortó cartucho. La visión que tuvo casi hace que se desmayara. Adelante, como a 400 metros, en medio del campo de maíz, había una hoguera. De ella venían varias bolas de fuego en su dirección. Cada bola de fuego salían alaridos. Ya no era una bruja, no era solo ella. Ahora eran varias, ahora eran ellas. Después del miedo surgió la rabia. Debía dar el golpe inicial. Quédate adentro, le ordenó a su hijo, quien lo miraba con una cara pálida. Salió apenas unos pasos de la puerta principal y comenzó a disparar. Cuando era joven, su padre lo había llevado a cazar patos, por lo que no se le hacía difícil darle a las brujas que venían hacia él. Cada que le daba a una, el olor a azufre se intensificaba. Estas chillaban y caían al campo, pero con terror. Escuchaba cómo se aproximaban ahora a pie. Los surcos parecían gemir cuando pisaban al lado de ellos. 6 tiros, 7 tiros, 8 tiros, y el cargador estaba vacío. Debía recargar manualmente las 8 balas. Sabía que afuera jamás lo lograría. Entró a la casa azotando la puerta y regó el agua bendita en la puerta. Eso las frenaría un poco y también le dio una idea. Las brujas ya estaban afuera de la cabaña rodeándola. Sus gritos eran fuertes y agudos. Las manos le temblaban para recargar el arma. Las balas se le atoraban cuando intentaba introducirlas. Las amantes de lo pagano golpeaban la casa y vociferaban con voz silbante que querían al niño, pero antes muerto que dárselos. Terminó de recargar a tiempo que una entraba por la ventana. Remojó la punta del cañón en agua bendita y disparó. Ocurrió lo que quería. La bruja se retorció y soltó un bufido mientras caía hacia atrás. Ahora sí, la sangre era evidente. Lo que antes era una cara de rictus de excitación
se convirtió en una cara roja e informe que marcaba un enorme agujero de bala. Quédate cerca de mí, hijo, decía mientras esperaba que otra entrara. Parecía que ellas habían empezado a dudar al ver cómo su compañera era carne muerta. La pesadilla no acabó. Siguieron intentando entrar y se reían. Sabían que solo tenía 8 tiros. No podía acabar con todas ellas. Una se sacrificó, después otra, y se reían. Mientras él, con desesperación, cortaba cartucho, apuntaba y disparaba. No le daban tregua a recargar. Sabía que ellas habían vencido. Seguía tratando de proteger todos los frentes cuando algo atrajo su atención. Su hijo ya no estaba con él. Lo comprendió. Ellas solo querían distraerlo. No podían hacerles daño, al menos a él no. Pero a su hijo ya no estaba. Lo habían raptado. Las mujeres rieron mientras retrocedían hacia el maizal. No podrás salvarlo. Es de nuestro padre, de nuestro amante. Soltó un grito fuerte y buscó sus balas. Estas ya no estaban. En el cargador solo quedaba una, pero no importaba. Se enfrentaría a golpes si era necesario. Tomó su arma y salió corriendo de la casa en dirección a la hoguera. Esta parecía prácticamente un incendio, el infierno en la tierra. Era imposible que la gente del pueblo no la viera. Se metió entre los tallos del maíz, corriendo hacia donde se escuchaban los gritos, donde se estaba llevando a cabo el rito. Llegó al claro, en el cual era un círculo perfecto. Decenas de brujas y algunos hombres estaban rodeando la hoguera. Entre la multitud, distinguió a cierta gente del pueblo, lo que le causó repulsión. Detrás de la hoguera estaba su hijo, el que habían colocado como un espantapájaros, sujetando sus brazos y piernas en una cruz de madera con cuerda fuerte. No le querían lastimar, querían que el oscuro tomara su cuerpo. Las brujas eran un espectáculo grotesco. Unas eran hermosas y jóvenes, otras tenían piernas de caballo y cuerpo de mujer o alguna otra extremidad de animal. Otras tenían la piel escamosa como de reptil y otras parecían extasiadas con lo que pasaba en la hoguera. Fue cuando lo vio, una sombra negra emergiendo del fuego. Sus brazos eran inmensos, al igual que su torso, los cuales parecían muy humanos, pero su cabeza era otro cantar. Esta era de carnero, con cuernos grandes y curvos, con ojos amarillos y aterradores. El diablo en persona era parte de la fiesta, el titiritero de las marionetas, el guionista. Debía evitar a toda costa que su hijo fuera usado por él. ¿Pero cómo? Solo tenía una bala y una respuesta. Su mano le tembló más que nunca. Vio que su hijo sufría colgado de manera blasfema. Vio a esas criaturas acercarse hacia él con ansias. Comprendió que sus suegros habían querido una descendencia con desesperación. Comprendió que él quería un cuerpo que solo podía ser ofrecido por la gente que era temerosa de Dios. Sus lacayos no podían ofrecerle nada más que un enfermo servicio. El cielo pertenece a los mártires. Con lágrimas recorriéndole el rostro, disparó. La gente del pueblo se había movilizado para ir a ayudar al granjero y a su hijo. La muchedumbre vio con incertidumbre y temor cómo la hoguera se extinguía de forma extraordinaria y cómo las bolas de fuego huían en todas direcciones. Llegaron a donde estaba el hombre.
inconsciente y con un rifle en sus manos. Delante de él, a unos 20 metros, estaba el cuerpo de su hijo colgado en donde había antes un espantapájaros, con un impacto de bala que causó su muerte. El olor a azufre era intenso y el maíz parecía que empezaba a marchitarse demasiado rápido. Crujía y se ponía amarillo, rompiéndose. La gente exclamó sorpresa y miedo, pero el párroco los mantuvo unidos. Recogieron al hombre y lo cuidaron en una clínica cristiana. Él explicó lo que había pasado y la gente le creyó. Decía que lo había hecho porque así salvaría a su hijo del infierno. El tiempo pasó, el hombre desapareció y muchos dicen que la noche en que lo hizo, cuando se esfumó de la clínica como arte de magia, se escuchaban tambores. La gente comentaba que por las noches, sobre todo cuando la luna no brilla, se ven luces recorrer el cielo, bolas de fuego que gritan y acechan. Muchos abandonaron el pueblo luego de que infantes amanecieran muertos y sin sangre. Otros encontraron métodos para hacerles frente, aunque saben que siempre, antes de que ocurra una desgracia, algo les anuncia como si fuera un oscuro presagio. Tambores, tambores, tambores. ¿Te gusta escribir de terror? ¿Tienes alguna historia hecha por ti? ¿O bien, quieres escuchar alguna de un autor favorito? Mándanosla al correo elnarradorpodcast@outlook.com y el narrador te la relatará. Y así fue. Como podemos ver, el amor de un padre puede llegar a límites inimaginados. Nuestro tiempo de hoy ha concluido, pero antes de irse, díganme, ¿qué tratos harían ustedes para tener descendencia?